Este es el Volkswagen Bora que compré de segunda mano. Después de muchos mimos, el coche se veía así, parecía recién sacado del concesionario, un coche de hace un montón de años que no daba ninguna envidia de los demás, hasta que algo terrible ocurrió. Anteriormente intentamos llevarlo a algún taller de pintura, los cuales no nos daban grandes noticias, así que decidimos repararlo nosotros mismos. Después de desmontar todas las piezas afectadas por el accidente, estéticas y de motor, buscamos por muchos desguaces, y después de días de búsqueda encontramos uno exactamente igual. Ahí se ve uno, sin estar chocado, lógicamente. Así que después de una buena limpieza y de comenzar a montar todas las piezas, algo ocurrió. No coincidían los tornillos del travesaño delantero, con lo cual temíamos un golpe estructural grave. Pero teníamos que llegar hasta el final, así que lo primero que miramos a ver si había algo del chasis agrietado o que hiciera que esto nos estuviese ocurriendo. Pero como no vimos nada, ayudamos amablemente a los tornillos a que coincidiesen. Para hacer esto se nos ocurrió coger una cinta, atarla a un poste y tirar con fuerza para centrarlo un poco. En realidad con un poco de ayuda llegó hasta donde queríamos que llegase y entraron los tornillos sin problema, así que en principio fue una falsa alarma. Y es que este es el mayor miedo que tenía, el haber tocado algo en el chasis que haría que tuviésemos que liarla mucho más. Pero no fue así, así que seguimos metiendo los tornillos que faltaban y ahora era el turno de la cerradura del capó. Para que luego cuadre con el anclaje del capó, lo suyo es dejarla con los tornillos aflojados para conseguir algo de juego. Y es que aún queda mucho trabajo y ahora verás por qué. Después pasamos todos los cables por el frente como estaban y pusimos más tornillos. Lo siguiente que hicimos fue poner los faros, aunque el que me los vendió completamente vacíos y tuve que poner todas mis piezas. Esto es tan sencillo como cambiar una bombilla, realmente no tiene mucho misterio. Así que después de poner todo el mecanismo de unos faros en otros, los pusimos, pero aquí ocurrió algo de nuevo. Y es que no cuadraba uno de los faros, se quedaba con más de un dedo a la aleta y aunque en cámara no se aprecie, quedaba horrible y lógicamente se notaba que había tenido un golpe desde lejos. Así que después de muchos dolores de cabeza, encontramos cuál fue el problema. La cosa es que al ayudarlo amablemente al ir a su sitio, al poner el travesaño y después meter los tornillos, se quedó como forzado hacia el lugar. Por lo tanto, en cuanto aflojamos todos los tornillos del frente y la traviesa, todo volvió a su lugar. Así que volvimos a apretar y presentamos el paragolpes para ver que no hubiese ningún descuadre más con los faros. Y es que esto me recuerda mucho a un puzzle, si algo no cuadra, nada cuadra. Queda bastante bien, ¿no? Joder, mira, tornillo, tornillo, tornillo. Tornillo, tornillo, tornillo. Tornillo, tornillo y tornillo. Así que viendo que todo cuadraba, podríamos arrancar el coche para ver que todo funcionara bien y sobre todo que las luces se encendieran. Ahora que haga la polea. Todo funcionaba perfecto y el motor sonaba como siempre. El coche llevaba mucho tiempo parado y no le costó ni un poquito arrancar, así que eso era una buena señal. Después de probar que funcionara todo, era el momento de acabar el trabajo. Y aunque pronto nos íbamos a dar cuenta de que esto no iba a ser tan fácil. Después de cuadrar bien el paragolpes y poner todos los tornillos, era el turno del capó. Esto entre dos personas es realmente fácil y el problema no es ponerlo, sino cuadrarlo. Y es que aquí tuvimos otro problema. Al haber recibido un impacto, se quedaba con medio dedo de separación en la parte inferior y con un pelo de separación en la parte superior. Después de muchas horas intentando cuadrarlo, llegamos a la conclusión de que se habían doblado las bisagras. Por lo tanto, decidimos quitarlo de nuevo para medir la separación de un lado y de otro. Y efectivamente no estaban en el mismo lugar, así que las ayudamos un poco a tener la misma medida, aunque no conseguimos nada, sinceramente. Después de muchas vueltas, muchas horas y muchos dolores de cabeza, decidimos poner de nuevo el capó chocado y doblar pero hacia el otro lado, para igualarlo de ambos lados. Con nuestra famosa técnica de asistencia al enderezamiento y unas horas de aflojar y apretar tornillos para dejar completamente cuadradas todas las líneas, juzgar vosotros mismos el resultado. Se ha quedado muy bien, creo. Y ahora solamente poner la calandra delantera, la cual iba a presión y ¡voilá! Después acabamos de poner todos los tubos de agua de los limpias y esto va igual que lo quitamos a presión y listo. Ahora pasemos a otro dolor de cabeza y era el golpe trasero, el cual temíamos que hubiera tocado el travesaño, el cual no habíamos comprado. Así que crucemos los dedos. Sobre todo lo que me preocupaba era que había llegado al nervio de la aleta y eso no iba a ser fácil de sacar. Así que como siempre era desmontar para ver el alcance de los daños. Para sacar el paragolpes trasero es exactamente igual que el delantero. Quitar tornillos del pase de rueda por debajo, lo único que este modelo también lleva tornillos debajo de los pilotos traseros, lo que quiere decir que hay que quitarlos. Para quitar los faros solo llevan 3 tuercas, las cuales están escondidas detrás de la tapicería del maletero. Una vez fuera y aunque le costó ya que estaba destrozado, salió el piloto. Después de desenchufar el conector, quedó completamente fuera. El piloto estaba para tirar como esperábamos, de hecho estaba lleno de agua del día del accidente, así que quitamos los tornillos que faltaban y sacamos el paragolpes que va como en un carril. Milagrosamente no había tocado nada, solo era cuestión del paragolpes, piloto y aleta, así que dentro de lo malo, no era tan malo. Ahora que teníamos todo desmontado, quisimos dar una solución al tema de la aleta, al menos solo una
solución temporal, ya que no somos expertos en este campo ni de lejos. Para tener acceso por dentro solamente tenemos que quitar todo del maletero y sobre todo la tapicería de ese lateral, donde por supuesto íbamos a trabajar. Para quitar la tapicería solo tenemos que quitar las grapas de ese lado. En este caso tenía un enganche para poner una red, con sacar los tornillos salió sin problema. Para poder quitar este lado solo tenemos que quitar el plástico, el cual va por encima. Y habrá alguien que dirá, la que vas a liar para hacer una chapuza. Bueno, seguramente no hagamos un gran trabajo con esto, pero nunca está de más saber cómo sacar todo. Además, en un futuro nos vendrá genial y ya verás por qué. El plástico este va con grapas, así que tirando sale sin problemas. Y ahora, como una puerta, abrimos de este lado de la tapicería y ya tenemos acceso al golpe. Solamente desconecté la toma que hay en el maletero y listo. Así que después de dar unos golpes conseguimos sacarlo algo, aunque aún quedaba, así que optamos por el viejo truco de calentar la chapa para poder moldearla. Después de tirar poco a poco una olla con agua hirviendo conseguimos sacar el bollo bastante. El problema iba a ser el nervio, como ya teníamos previsto. Así que por probar que no quede, con una pistola termoselladora pusimos unas cuantas tiras, y es que esto lo habíamos hecho anteriormente y funcionó bastante bien, aunque en este caso no pegaba. Y es que hace unas semanas justo le di al coche un tratamiento con un producto profesional para repeler la suciedad, y esto hacía que fuese imposible de pegar nada. Así que poco más había que hacer. Aunque lo habíamos disimulado bastante bien, apenas se notaba el golpe, pero aún no nos habíamos rendido con esto, creedme, ya que queríamos que quedara como nuevo. Así que luego iremos con esto. De momento pusimos el paragolpes que habíamos comprado, el cual cuadró perfecto, y a la primera, para montar exactamente igual, pusimos todos los tornillos, y después de poner los pilotos y volver a poner la tapicería como estaba, menuda diferencia, literalmente parecía que no había pasado nada, y por el dinero que habíamos gastado solo se había quedado la aleta trasera un poco magullada. Aunque no te voy a engañar, para mí no era suficiente, ni de lejos, vamos. Parecía que habían dado muchos puñetazos en esa zona y que se habían marcado los nudillos. Además que se notaba mucho, para algo tenía que servir el haber aprendido a desmontar medio maletero, ¿no? Al principio pensé en repararlo yo mismo, en otras ocasiones he trabajado con la pintura dejando un acabado bastante decente. También pensé en llevarlo a un chapista, aunque de momento descarté estas dos opciones, sobre todo porque lo que me interesaba era conservar la mayor parte de chapa posible y no echar medio kilo de masilla para que quedase bien. Es algo que me negaba rotundamente. Por lo tanto, encontré una nueva técnica, la cual no es muy conocida donde yo vivo, al menos. Yo diría incluso que esto es un arte. De verdad, no te lo digo por nada, es que me quedé alucinado y hablaré de esto próximamente. Esto consiste en reparar los bollos sin tener que pintar, aunque esto está más enfocado a los bollos a los que no se ha desquebrajado la pintura y sobre todo menos agresivos. Aún así contacté con unas de las pocas empresas que hacen esto, aunque insistieron en que este tipo de golpes lo mejor es llevarlo a un chapista, pero aún así aceptaron el reto de dejarlo lo mejor posible y echarme una mano, por supuesto. Así que una mañana me acerqué a ver qué es lo que podían hacer. Cuando llegué me sorprendió el taller que tienen, un montón de detalles, buena iluminación, todo limpito. Normalmente, para que te hagas una idea, es raro ir a un taller y encontrarte todo así, un sitio en el que puedes tomarte tu café tranquilamente mientras reparan tu coche y tú lo vas viendo encima. No sé si os pasa a vosotros, pero la mayoría de las veces no llevo el coche a reparar a un taller convencional porque no solo no tengo tiempo para organizarme y perder el día para dejarlo, sino que nadie me va a cuidar el coche como yo lo haría, y esta desconfianza se debe a la de cosas que me han ocurrido a mí y a mi círculo cercano. Entonces creo que esto es algo que se debería incentivar más, un sitio en el que no tengas que estar llevando tu coche y que luego al cabo de 2 días todavía no lo tengan terminado. A ver, lógicamente hay reparaciones y reparaciones, pero bueno, aquí te olvidas de todo eso. Además les gusta su trabajo y eso se nota. Después de avisarme de que no quedaría al 100%, insistí. Soy consciente de ello. Porque no tiene la firmeza, digamos, no tiene la dureza que suele tener. Perfecto, vamos a empezar con esto. Así que lo primero era desmontar el faro, aunque realmente con esta técnica ni siquiera es necesario desmontar. Insistí para facilitarles el trabajo y de esta forma tendrían acceso por dentro también. Y aquí fue cuando empezó a sorprenderme de la forma de trabajar de estos chicos. No sé si será cosa mía, pero estoy acostumbrado que para arreglar un bollo lo suyo es calentar la chapa y sacarlo más grave, o al menos es lo que yo pensaba. Se tiene que ir alineando para quitar los puntos, porque todos los puntos que en el momento que la chapa en cualquier lugar está descompensada, está haciendo tensión. Entonces si yo quiero quitar la deformación que tiene acá, pero acá me está haciendo mucha tensión, me perjudica. Entonces tengo que dejarla que la chapa esté en su lugar. Primero van alineando toda la zona, con los golpes que dimos nosotros cual animales anteriormente. De esta forma hay una mayor superficie y sobre todo se aplica menos presión sobre la zona cero, por así decirlo, donde está el golpe más grave. De hecho llegué a pensar que cuando hicimos este estropicio nunca podría volver a su sitio la chapa, pero nada de eso. Viéndolo en persona parece realmente magia, sobre todo para alguien que no sabía gran cosa sobre el tema, que es mi caso. Es durísima, la chapa, es muy buena.
Ya no se fabrican coches así. No, desde luego. Y es que para hacer esto dentro del varillaje hay infinidades de técnicas, las cuales te pueden llevar al mismo resultado. Para que nos entendamos todos, la misión es golpear de un lado y de otro para dejar la chapa en su sitio, aunque tampoco es así del todo, ya que no atacan directamente al bollo, sobre todo si es tan pronunciado como lo era en mi caso. Van dando alrededor del mismo en la doblez, por así decirlo, debilitando poco a poco y sobre todo para no perder la rigidez de la chapa, lo cual dejaría una chapa débil, y es algo que no les interesa para nada. Así que poco a poco van preparando la zona. Creedme, no es algo realmente fácil, aunque todo el mundo puede aprenderlo como es lógico, y de hecho hablaré en otro vídeo sobre este tema, ya que me ha llamado mucho la atención esta forma de trabajar que poca gente conoce. Después de mucho insistir, de una gran variedad de técnicas diferentes y de la paciencia de estos chicos, quedó un trabajo 1000 veces mejor de lo que me esperaba. Para la dificultad del mismo, claramente, al final estamos hablando de un coche accidentado, no es un coche que tiene un bollito o dos bollitos, no, es un coche que ha tenido un accidente. Por lo tanto, no había sido tarea fácil. Y sobre todo, la finalidad de esto era aplicar la menor masilla posible. Por lo tanto, estoy súper agradecido a Eurovarilleros, y después de una buena mañana con estos chicos y de enseñarme sus juguetes, habíamos logrado dejar el coche impecable. Si lo ves por la calle no dirías que hace unos meses ni siquiera se podía mover. No solo hemos arreglado el coche accidentado, sino que he perdido el miedo a hacer cualquier cosa. No, en serio, cualquier cosa. He conocido a grandes personas y he pasado grandes momentos. Gracias a esto he aprendido a que los límites los marcas tú y nadie más. Y sobre todo, este es solo el principio.